que es sobre aplicación e implementación de la ficha familiar y registro GIS en atención integral de salud con enfoque de familia y comunidad. Ustedes saben, porque ustedes son profesionales y trabajadores del sector, que actualmente todo el enfoque está cambiando, pero las normas y las directivas que se emiten sirven para que los procedimientos puedan ser aplicados en cualquier escenario. El escenario que actualmente se está realizando ha cambiado mucho sobre lo que es la atención de los partos. Ustedes saben que el institucional era lo que, o es también lo que garantiza una adecuada atención y una adecuada evolución tanto de la salud de la madre y del bebé. Pero nuestra realidad es otra, y ustedes lo conocen, ¿no? Los partos se suceden en circunstancias a veces que no son institucionales, ¿no? Y quien hace la atención de la gestante y del recién nacido, de repente no son profesionales de la salud, pero que tienen preparación, como hay pues también la policía, los bomberos, ¿no? Y lógicamente tenemos que reconocer que esto no es patrimonio, el que lo sepa, que lo haga, es dominio de los profesionales, pero que también tiene que dar información al personal porque los partos se suceden a veces en los autos, en la vía pública, o incluso al llegar al hospital en los ascensores o en el baño, como hemos visto muchas veces en los mismos establecimientos, ¿no es cierto? Entonces, aquí se está cambiando el enfoque y me parece válido y bueno que se tenga el enfoque de familia y comunidad, porque se están modificando. Ya tiempo atrás se estaba modificando, yo soy del Hospital María Auxiliadora, más de 30 años trabajando allí, ya he cesado este año, y entonces ahora estoy en la clínica y yo veo las realidades y pensé que las realidades eran diferentes y no es así. La calidad de los bebés que vienen, si es cierto, son la minoría, pero también se da mucho niño de riesgo porque la salud de la madre de repente también está mala. No hay buenas condiciones para la gestación y se gestan niños pequeños, con problemas, con riesgos de infección. Entonces, ¿qué pasa? Que la participación de la familia y del padre no se da en las instituciones públicas, pero sí se da en las instituciones privadas. Pero con esas normas que están saliendo de aceptación, porque ahora hay una norma de atención de la salud de la madre y del bebé con enfoque intercultural por el parto vertical, con respeto a la interculturalidad. Entonces, ¿diremos que puede ser que cambien los procedimientos que se hacen con el bebé? No. Son los mismos procedimientos que se tienen que hacer en donde se realice la atención. Pero ese enfoque es bueno porque facilita la adaptación tanto de la madre a su nuevo estatus y también compromete al padre. Acaba de aprobarse una norma favoreciendo la licencia, ¿no? La licencia de el papá para ayudar a la gestante. Se le está dando más importancia. Yo me alegro y les voy a comentar que todo esto se generó porque yo trabajé con una congresista, Marta Peralta, de Piura, en el año 90. Y entonces planteé para que ella saque un proyecto de ley, el que se juntara el prenatal y el postnatal de la trabajadora, más su mes de vacaciones, y con eso garantizábamos que la mujer trabajadora podía amamantar a su bebé 4 meses. Y ahí se dio también la licencia para los padres por 3 días, para que apoyara a la madre. Después la congresista Salgado amplió, creo que a una semana, 5 días, y ahora lo han ampliado a 10 días. Me parece muy bueno, pero deberíamos sacar, porque no se cumple,
las leyes acá en nuestro país no se cumplen. No se cumple el hecho de que la señora pueda pedir su licencia, juntar sus licencias para después del nacimiento, por el tema del seguro. Hay un tema administrativo. Perdería la señora su pensión que le dan. Entonces lo que debemos hacer es pedir que le den 3 meses a la señora postnatal para que pueda amamantar a su hijo. Con su mes de vacaciones son 4 meses. Y se acabó. Porque estamos viendo que están dando facilidades y eso me parece muy bueno. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar el momento político para garantizar la salud de nuestra población. Entonces, se está cambiando toda la dinámica, se están cambiando todas las directivas, se están sacando en base a unas políticas de integración y parece que esto es muy saludable para nuestra población. Y entonces, vamos en el campo que me compete a mí como neonatóloga, ver los procedimientos de la atención del recién nacido, que también han tenido variación actualmente. Con eso del apego que vamos a conversar, han cambiado. En mis tiempos, porque yo soy una mujer del siglo pasado, el bebé se separaba de la mamá 2 días. La mamá por un lado y el bebé por el otro. En los años 80, 85, se vio el alojamiento conjunto. Y entonces se juntaron la cama de la mamá y la cunita del bebé. Eso no es alojamiento conjunto. Entonces cambiaron las camas a plaza y media y llevaron al bebé junto a la mamá. Porque había conflictos de profesionales también. Entonces, todo cambio es así. Ahora estamos asistiendo a otro cambio que también tenemos que adecuarnos, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo de que los procedimientos también han variado un poco. Pero todos estas directivas, estas normas de la atención inmediata del recién nacido, lógicamente, están basadas en lo que está escrito en esta directiva, en esta norma técnica, la 016, pero que tiene que ver cómo está estructurado nuestro sector. Nuestro sector está estructurado por redes que ahora también no funcionan como redes, ¿no es cierto? Ustedes saben que ahora todos son redes integradas y entonces no hay los niveles para poder establecer como antes las categorías, qué establecimientos están preparados para atender partos y cuáles no. Entonces, ¿por qué obligaba a que haya profesionales que tengan experiencia? Entonces, pero para la atención del recién nacido, se tiene que considerar que en los niveles de atención en donde se suceda un nacimiento, el principio fundamental para todos nosotros es la anticipación. ¿Y en qué consiste la anticipación? La anticipación consiste en prever qué cosa vamos a recibir, qué producto vamos a recibir, porque el bebé está dentro del útero de la madre. Y la salud del bebé depende de la salud de la madre, de la salud física, de la salud sexual y reproductiva que ha tenido esta señora y también de su salud emocional, social y lo que pueda tener ella, cómo es que la señora ha llevado el trabajo el control de su embarazo y el parto. Entonces, el bebé es producto de. Entonces, cuando uno dice, ¿qué cosa voy a recibir? Yo me tengo que anticipar al riesgo. Por eso es que yo tengo que tomar información y hablar con el profesional que está atendiendo a la gestante para saber cómo está el producto. Reconocer que nosotros tenemos en esta área, que es un área pequeña, donde se atiende al bebé, es una área que tiene verdaderamente mucho riesgo. Riesgo de infecciones, lógicamente hay que cumplir estrictas medidas de prevención de infecciones hospitalarias. Es un área de poca circulación,
cuando hacemos la recepción del bebé, generalmente estamos dentro del área del trabajo de parto. Y donde más personal vemos son personal de obstetricia. En neonatología solamente está el médico, la enfermera y la técnica. Ese es el personal que recibe al bebé. Pero sin embargo, en el área de obstetricia hay más personal. Ahí está el médico, hay enfermera también, ahí está la obstetriz, están los internos, los alumnos, porque monitorean el trabajo de parto. Es decir, hay mucho más personal que para nosotros en el área neonatal. Hay que identificar, diagnosticar y tratar o referir de acuerdo a la capacidad resolutiva. Esa palabrita capacidad resolutiva, ya a nosotros nos suena como que es una perorata que no lleva nada, porque la señora que va a dar a luz y puede no verse controlado, que es la mayoría, va a un establecimiento y ella no sabe si tiene capacidad resolutiva o no. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el riesgo y referir. No hay mejor medio de referencia que la madre. No decir que aquí nazca y después referimos al bebé, no. Si no hay riesgo para la madre, no hay riesgo para el bebé, y es un establecimiento que puede atender partos, se puede realizar el parto sin ninguna complicación, pero no hay mejor mecanismo de referencia que la madre, a la gestante, para que pueda ser atendido también el bebé, porque es su derecho. Nosotros tenemos que garantizar la salud de la madre y la salud del bebé. Esa es nuestra misión. Y, lógicamente, asegurar el seguimiento de los neonatos en las primeras semanas de vida. Eso, como le cuento, se saturaban los hospitales y los periféricos no funcionaban. Entonces, la autoridad, el director dijo, ¿por qué? Ya, que den a luz acá y al bebé, pasada su adaptación, que se vaya a su establecimiento de salud. No funcionó. La mamá no se va sin su bebé. Y al bebé no lo puedes mandar solo allá porque tiene que tener la lactancia materna, ¿no es cierto? Entonces, no funciona, no se puede desligar el binomio madre-niño, no se puede decir una política para el bebé y una política para la mamá, no. Los establecimientos de salud como mínimo garantizan la permanencia de la gestante o de la puérpera 24 horas. Pero cuando ya es una puérpera sin complicaciones y que ya ha tenido bebés, le dan alta a las 12 horas. Pero el bebé, ningún bebé se va de un establecimiento si no ha pasado 24 horas. Porque no solamente la adaptación inmediata, sino que tiene que adaptarse todos los demás órganos y sistemas, ¿no? Entonces, la mayoría de bebés aclara meconio a las 24 horas y la mayoría de bebés, el 90%, orina a las 24 horas. Entonces, ningún bebé se va que no haya defecado y que no haya orinado. Entonces, lógicamente, tenemos que entender que no podemos diseñar ningún tipo de directivas para poder desligar al bebé de la mamá. En las redes de establecimientos, para atender al bebé hay que tener en cuenta lo siguiente: que haya material médico, que haya medicamentos, insumos, promover la participación de la familia, del padre, el acompañante para el apego y el contacto piel a piel. Antes, y creo que ahora también lo vemos nosotros en muchas series, en muchas películas, los partos se suceden en los ambientes donde está la madre, ¿no? Se saca la cama y se le ponen las pierneras y la señora da, y ahí está la familia apoyando a la gestante que está dando a luz. Pero sin embargo todavía nosotros tenemos ese espacio frío de mayólicas en la cual la señora solita está dando a luz y a veces no colabora y se siente mal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar también la estructura
adecuándolo a los intereses que son actuales, ¿no?, para la participación del padre. También hay que implementar, supervisar estándares de calidad de la atención neonatal, monitoreo y vigilancia de los indicadores y resultados en los establecimientos. Aquí, para mejorar los estándares y los indicadores, los profesionales tienen que estar permanentemente capacitados, permanentemente actualizados para poder mejorar. Yo les cuento que en mi hospital, que es un hospital del Cono Sur, una enfermera fue a hacer una capacitación a la maternidad y lógicamente que allí aplicaban nuevas técnicas, nuevas tecnologías, y nosotros, por ejemplo, a nuestros bebitos prematuros les poníamos bastante de algodón, era el hombre de nieve para preservar la temperatura, pero ella vino con una modalidad de un plástico para preservar la temperatura, porque el algodón pues es más costoso, ¿no? Y un plástico es más, porque esas técnicas las usaban en otros establecimientos. Y entonces empezamos a usar esos plásticos para poder garantizar que el bebé tenga su temperatura adecuada. Entonces, creo que el intercambio de experiencias, el estar permanentemente actualizados, garantiza el mejoramiento de todas las acciones que podamos hacer en los establecimientos. El socializar experiencias, el socializar algunos conocimientos también es muy importante. Que nosotros tenemos que tener, según la complejidad, el personal adecuado. El personal que exista con competencias para poder atender en mejor calidad a los bebés. Y que se tiene que hacer a nivel del primer nivel de atención, seguimiento activo del 100% de neonatos de la comunidad. Claro, siempre y cuando nosotros podamos tener lo que se llama ahora las fichas familiares, el reconocimiento de cuántas familias, ¿no?, existen, cuántas familias están y que tienen bebés, que es una buena, me parece que es una buena decisión y lógicamente nos va a permitir conocer mejor a nuestra población con la cual tenemos una responsabilidad. Cada establecimiento tiene un ámbito de acción y lógicamente tiene que ser responsable y buscar los mecanismos que pueda darse para poder garantizar que ese bebé esté bien y que pueda cumplir con todo lo que se le ofrece el Estado para su seguridad. Miren ustedes, yo les comento, en Chile ellos tienen un programa de presupuesto por resultados y el jefe de centro no es médico, es un odontólogo, pero ellos tienen un programa para prevención de infartos. Y entonces cuando el paciente no va, porque él al establecimiento ya le dieron el dinero para evitar que ese paciente se complique. Cuando el paciente no va, el personal va a la casa del paciente y lo tienen chequeado y registrado y le hacen y lo traen y le hacen todo su control y su chequeo. Porque si no, esa plata, cuando él se enferme, no le va a alcanzar para la medicación y el establecimiento pierde. Entonces, creo que tenemos que diseñar y estar trabajando más en un enfoque familiar y con la participación en la comunidad. Y lógicamente no dejar de notificar si hay muertes, si hay enfermedades graves en los niños para la vigilancia epidemiológica. Entonces, en toda esta norma que se ha aprobado en el 2013, miren ustedes, hay varios componentes, hay componentes de gestión, componentes administrativos y definiciones operativas de qué cosa es un nacido, qué es un nacido muerto, qué sé yo. Entonces, en lo que nos toca realizar ahora está el componente de la prestación del servicio. Y ese componente involucra la atención inmediata del o la recién nacida, recién nacido. Y no es más que la sistematización de actividades, intervenciones, procedimientos que realizamos, ¿no?, en todo recién nacido, y esto se inicia inmediatamente al nacimiento, hasta las 2 primeras horas, con el propósito de disminuir
los riesgos para las complicaciones. Pero, claro, este es el concepto, pero nosotros sabemos que la verdadera atención del recién nacido, porque esta es la atención inmediata, la verdadera atención del recién nacido empieza cuando tomamos contacto con la gestante y empezamos a hacer la historia clínica, en donde con la información que nos da la madre podemos nosotros tener conocimiento si existen o no factores de riesgo. La historia clínica neonatal es una historia que es reconocida internacionalmente, diseñada por el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, en donde están ordenados todos los ítems que son necesarios para nosotros tener un diagnóstico de qué cosa vamos a recibir. Entonces, allí empieza la verdadera atención del recién nacido. Luego, la otra fase después es la preparación y luego la atención propiamente dicha, que involucra los procedimientos que vamos a conversar. Entonces, todo esto está en la norma técnica del 2013 y que debemos compatibilizarla con la norma técnica que se ha aprobado en el 2016, que se refiere a la atención del parto vertical, porque eso tiene un enfoque intercultural, ¿no? Entonces, con todo eso, porque también ahí se habla de de la atención del recién nacido. Entonces, en este componente de prestación de servicio, nosotros tenemos, como les dije, que es tener un equipo responsable, coordinado y disponible. ¿Qué significa eso? Un equipo que pueda atender al recién nacido con conocimientos de atención de lo que debe hacer y también con capacitación para atender en todo caso si el niño tiene riesgo. Coordinado. Uno no puede acercarse a atender un parto o recibir a un bebé sin saber qué cosa va a recibir, y por eso le preguntamos al obstetra de qué se trata. Y él nos dirá: gestante en estas condiciones, viene así, si tiene control prenatal, no tiene control prenatal, si tiene infecciones, si tiene RPM, si tiene sufrimiento fetal, no tiene sufrimiento fetal, para nosotros atenernos y anticiparnos al riesgo que pueda presentar alguna complicación. Se dice que no debemos asistir al 100% de todos los nacimientos, pero eso es imposible, por eso es que somos un equipo. Y entonces el personal médico y el personal de enfermería forman un equipo en el cual comparten sus actividades. Y el personal de enfermería en muchas instituciones, porque no se puede, el médico no puede asistir a todos los partos, asiste a los partos supuestamente normales, a los partos eutóxicos. Entonces, pero que tampoco, eso no puede dejar de distinguir que pueda complicarse en el momento del nacimiento. Hay que recordar que la mayoría de complicaciones se producen en el trabajo de parto y en el parto mismo. Entonces, puede ser que presente una eventualidad y pueda complicarse. Entonces, ahí se le convoca al médico. La anticipación al riesgo, al realizar la historia clínica, como lo hemos dicho, que se cumplan las normas de higiene, limpieza, desinfección de los servicios. Ustedes saben que la principal norma aquí es el lavado de manos, ¿no es cierto? Y tiene que haber una limpieza, una desinfección de los equipos, después del uso, antes del uso, reconocer que todos están estériles, los equipos que se están usando para poder
garantizar una asepsia adecuada. El otro aspecto que hay que mirar es la temperatura del ambiente, que debe encontrarse entre 24 y 28 grados. No importa la estación en que nos encontremos. Cuando recibimos a un bebé, debemos tener una cuna térmica, pero a veces no hay. Y yo me acuerdo en mis tiempos cuando yo estudiaba pediatría y hacíamos neonatología con lámpara de cuello de ganso, porque no había las mesitas, y con lámpara de cuello de ganso calentábamos la cunita donde recibíamos al bebé, en la mesa. Entonces, siempre tenemos que tener el ambiente térmico apropiado. Acuérdense que el bebé está dentro del útero y la madre, para abrigar, tiene 1 grado más de temperatura. Y entonces el salir de un medio cálido a un medio frío como es este ambiente, el bebé puede presentar complicaciones. En este componente de la prestación y en lo que se refiere a la atención inmediata del recién nacido, tenemos procedimientos generales. Los procedimientos generales, y en los cuales está la identificación de los factores de riesgo, preparar los recursos y equipos para la recepción y prevenir la pérdida de calor. Esos 3 puntos son básicos. Cuando hablamos de factores de riesgo neonatal, sabemos que por ser el bebé el producto de la gestación, hay factores de la madre que puede afectar al bebé. Y aquí hay un listado en los cuales nosotros vemos desde enfermedades crónicas, sensibilización, hemorragia, y en nuestro medio, miren ustedes, lo más frecuente son las rupturas prematuras de membrana, las infecciones urinarias en las gestantes, retardo en el crecimiento, embarazo múltiple, la edad materna, que son lo que traen, y lo que es la hipertensión inducida por el embarazo, la enfermedad toxémica. Todas esas enfermedades que en el periodo prenatal pueden causar complicaciones en el recién nacido, desde partos prematuros, niños que se infectan, recién nacidos infectados. Luego también tenemos nosotros niños con dificultad respiratoria, porque la edad materna, ustedes saben, las adolescentes pueden gestar bebés prematuros. Y entonces tenemos nosotros gestaciones postérminos o pretérminos, enfermedades con madres que tengan problemas cardíacos, ¿no? Y entonces son factores de riesgo que hay que tener en consideración. En el caso de que en el momento del parto, tenemos nosotros cesáreas de emergencia. Una cesárea de emergencia, como puede existir en una mala posición fetal, el bebé en trabajo de parto, que ha tenido una deflexión de la cabeza, de repente no puede pasar por el canal vaginal y se transforma en una emergencia. La rotura del cordón, el sufrimiento fetal, el parto instrumentado, que está queriendo volver otra vez el parto instrumentado. Estamos luchando con unos obstetras porque quieren el vacuum de salida, que el vacuum de salida. No, 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 no. Nosotros nos oponemos drásticamente a eso, pero hay una corriente por ahí para disminuir, dizque, las cesáreas, ¿no? Innecesarias. El parto precipitado, el expulsivo, los latidos cardíacos alterados, eso que se conoce como los DIP, DIP 2, ¿no? DIP 3, que son desaceleraciones cardíacas con las contracciones que nos indican a nosotros sufrimiento fetal. Por eso que nosotros siempre somos cargosas, latido, 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 cuenta el latido, ya pasó media hora del expulsivo, ya pasó, y nos tienen más. Nosotros tenemos que estar así porque tenemos que garantizar la salud del bebé. Esa es nuestra preocupación, la salud del bebé. El uso de anestesia general también a la madre,
el narcóticos dentro de las horas, anestesia general, ¿no? En la mamá, el desprendimiento de placenta también. Entonces, son el prolapso de cordón, nudo de cordón, rotura de cordón, la placenta previa. Esos son en el momento del trabajo de parto y entra en el parto, ¿no? Esos son los que nos dan a nosotros el 90% del riesgo para que un bebé pueda nacer en malas condiciones. En los procedimientos generales antes del nacimiento, tenemos aquí el personal que tiene que estar preparado, el personal que ya está viendo con los factores de riesgo y el personal coordinado. La limpieza del lavado de manos exhaustivo, el ponernos la ropa adecuada y preparar todos los equipos y lo que nosotros podamos necesitar antes de que nazca el bebé. Aquí es importante verificar que esté funcionando. Todos los equipos, así no se usen, tiene que estar verificado que esté funcionando, porque son minutos, segundos que se nos transforman a nosotros en horas terribles en nuestro accionar según el fluxograma de que si un bebé nace complicado tenemos 1 minuto para poder reanimarlo. Y entonces todo tiene que estar en perfecto uso. La mesa, la fuente de calor, las perillas para la aspiración, los guantes, todos los materiales, ¿no? La fuente de oxígeno, todo lo que se pueda requerir para una adecuada atención. Y entonces, nosotros, a Dios gracias, como les he puesto acá, el 85 al 90% de los recién nacidos requieren una atención normal. Y eso es bueno. Pero tenemos que seguir la norma. La norma nos dice, si un niño nace normal o nace vigoroso, igual estas actividades que están sistematizadas se realizan en todo recién nacido a término vigoroso o que salga también con algún problema de depresión. Y todo esto se realiza desde el nacimiento hasta que culmina el periodo neonatal. Así está establecido en la norma y tenemos que basarnos en la norma. En el caso de que nazca un niño con complicaciones y que generalmente nace con depresión al nacer por un sufrimiento que puede tener líquido verdoso, que nace deprimido, que no llora, no tiene ninguna actividad. Entonces, necesita una atención especializada y lógicamente que tiene que darse prontamente para evitar las complicaciones o secuelas. Entonces, estos niños deberían nacer en establecimientos especializados. Pero, ¿quién puede decir que uno va a un establecimiento y no pueda presentar una complicación? Va como un parto normal, un embarazo normal y se pueda complicar. Entonces, se tiene que tener siempre la garantía de que se pueda actuar para atender o para referir. Felizmente, miren ustedes, el 10% de todos los nacimientos que se dan necesita atención especializada y solamente el 1% de los niños que nacen necesitan una reanimación cardiorrespiratoria avanzada. Son los pocos, pero tenemos que cumplir con la exigencia de la normatividad y tener siempre presente de que debemos realizar en forma adecuada, oportuna y con todas las garantías para que el niño pueda adaptarse a nuestro medio en forma satisfactoria. Los niños que nacen en esas condiciones tienen que ir a UCI neonatal o tienen que ir a cuidados intermedios.
en donde tiene que haber personal especializado y tiene que haber un personal permanente. Puede haber un médico y una enfermera que puedan realizar la atención, pero ¿quién va a vigilar, quién va a atender a ese bebé? No se puede. Tiene que haber el personal suficiente para poder garantizar el cuidado del recién nacido. Dentro de la norma también hablan de los procedimientos generales y los procedimientos específicos al momento del nacimiento. Cuando nosotros recibimos al bebé, hacemos una valoración de cómo nace ese bebé después del nacimiento. Y hacemos un examen físico general. ¿Y qué cosa observamos en ese examen físico general? Las facies, observamos las características del bebé, si tiene alguna malformación, ¿no? Y si ha nacido con algún problema de cardiorrespiratorio. Pero en ese examen físico general lo observamos al bebito para hacerle posteriormente el examen físico completo. Entonces, sí hacemos el examen, lo miramos, lo observamos si tiene algo que se pueda visualizar en ese momento. Luego nosotros, como ya hemos visto el ambiente, que tiene que tener una temperatura adecuada, un promedio de 26 grados centígrados, esa acción nos va a prevenir la pérdida de calor del bebé. El siguiente procedimiento de la aspiración de secreciones de las vías aéreas, antes era sí o sí, que tenías que realizar la aspiración. Ahora no. Ya se vio que no era así. Incluso cuando nacía el mismo obstetra le aspiraba, le ponía, le limpiaba la boquita, ya no. No es necesario. Pero se pone porque si no se pone, no se hace cuando sea necesario también. Entonces se tiene que poner, si es necesario, se aspira, si no, no. Luego tenemos acá el contacto piel a piel, la identificación del neonato y las medidas preventivas que nosotros tenemos que realizar, y luego la somatometría, el examen físico completo, los registros en la historia clínica y la identificación del bebé. Todos estos pasos los hacemos simultáneo, pero ahora también ha cambiado, porque antes recibíamos al bebé y le enseñábamos a la mamá, lo llevamos al ambiente de atención inmediata y lo llevábamos después a la mamá para que lo reconozca, lo vea el sexo, vea a su bebé. Ahora ya no es así tampoco, porque ahora se está promoviendo el apego y el contacto precoz con la madre, ¿no? Y prácticamente a veces todos estos procedimientos los realizamos cuando el bebito está con la mamá, encima del vientre de la madre, y está el apego, porque así nos exige la norma también, porque tenemos supervisiones que van a los hospitales, de que tiene que estar 45 a 60 minutos con la mamá en el contacto precoz. Entonces, tenemos que ir adecuándonos nosotros a las normas sin dejar de hacer lo que corresponde. Pero ahora lo que queremos es que la mamá esté más en contacto con el bebé y lógicamente eso va a favorecer que pueda la señora tener mejor acercamiento con la mamá, la lactancia, para que pueda el bebito también no tener complicaciones. Cuando hablamos de aspiración de las secreciones, generalmente en los establecimientos están las bombillas de Delí, pero en otros establecimientos también puede haber sondas para aspirar con equipos eléctricos para aspirar. Pero la norma, ¿qué dice? Primero la boca y luego la nariz. Nunca la nariz primero y luego la boca. La norma es clara y así se debe hacer cuando es necesario, pero ya no se hace de manera rutinaria. Pero cuando yo estudiaba a mí me decían que sí, que se tenía que hacer sí o sí. Entonces ahora ya no. Incluso cuando está con líquido meconial, tampoco. Se hace, si es que tiene problemas se hace, si no, no.
Entonces, la aspiración de las secreciones de las vías aéreas. Y entonces, en estos procedimientos específicos, miren ustedes, aquí estamos viendo que se produce el nacimiento y nosotros tenemos que recepcionar al bebé con los campos precalentados. No podemos recibirlo con un campo frío, porque es un mecanismo de pérdida de calor. Hay 4 maneras de que el bebé pueda perder calor en el nacimiento. Cuando el ambiente está frío, cuando la mesa donde la ponemos está fría, cuando lo recibimos con los paños fríos y, lógicamente, cuando el niño pierde por evaporación, por respiración, el calor. Entonces, tenemos que prever todo mecanismo de pérdida de calor. Y aquí, apenas nace el bebé, nosotros estamos viendo que lo recepcionamos con los campos precalentados. Y luego viene para ligar el cordón. Antes se ligaba el cordón inmediatamente al nacer. Ahora ya no. Tenemos que demorarlos de 2 a 3 minutos. Generalmente son 2 minutos. O cuando el cordón deja de latir. Pero aquí decimos ¿por qué? No es porque se nos ocurra, sino que el cordón antes, muchos, ¿qué pasaba? Ordeñaban el cordón. Y entonces el niño tenía policitemia, los valores por encima de un hematocrito de más de 60. Y eso es peligroso, porque la sangre es espesa y puede producirle un taponamiento renal al bebé. La sangre del cordón no se ordeña. Lo que se pone al bebé es a la altura de la mamá, no por debajo ni por encima, y esperar los 45, la hora o el minuto o los 3 minutos para poder clampar el cordón. ¿Con esto qué vamos a garantizar? Que pase 40, 50 miligramos por kilo de hierro extra en ese volumen que estaba en el cordón, para prevenir la anemia del recién nacido a lo largo de los meses, ¿no? No en el momento, a lo largo de los meses. Entonces, esto es muy importante y esto ya está reconocido y esto ya está implementado incluso en las clínicas, ¿ah? En los partos normales. Todavía en las cesáreas no está dado esto. Pero el clampaje es tardío, ya no se hace inmediatamente nace el bebé. Entonces, nosotros vemos que aquí lo hemos recibido y estamos viendo que el cordón, y ahí está la madre que todavía dando el cordón, mientras nosotros recibimos al bebé con los campos precalentados, que estos campos se cambian. Después que secamos al bebé, se cambian por otros campos secos. No se le deja con el campo húmedo. Nosotros ahora que está la norma que tenemos que el apego, el contacto con la mamá, llevamos 2 campos. Y encima como le ponen un campo estéril a la mamá en el abdomen, entonces ahí ponemos al bebé y lo secamos. Inmediatamente le cambiamos el campo húmedo por el campo seco. Y lo hacemos ahí, en el ambiente, en el abdomen de la mamá. Entonces, como les digo, tenemos que adecuarnos a lo que nosotros estamos, se está implementando actualmente. Pero la norma es la norma y los procedimientos son los mismos. Y la profilaxia, ¿en qué consiste la profilaxia? Es la oftalmía gonocócica, que el nitrato de plata al 1%, lógicamente hay que evitar la conjuntivitis química, pero ya no se usa, ahora se usan colirios antibióticos que se les echa a los bebés, ¿no? Y ahora también no es necesario que al paciente al bebé que nace por cesárea se le haga la profilaxia ocular. Más está indicado en lo que son partos vaginales, ¿no? Entonces, todo eso se está lógicamente actualizando porque se están revisando ya los conocimientos para poder adecuarlo al bebé.
Evitar la infección bacteriana del cordón umbilical. Eso es con la limpieza con el alcohol. Antes yo me acuerdo que era con yodo, alcohol yodado, ¿no? Y ahora no, es alcohol puro, que se tiene que echar alcohol medicinal de 70, ¿no? Y entonces, y la hemorragia, la vitamina K1, 1 miligramo, que se pone en el tercio medio del muslo, la cara anterolateral y a medio miligramo al pretérmino. Pero también sobre esto había discusiones, ¿no? Así decían al comienzo, después decían 1 miligramo a todo el mundo, ¿no? Porque toxicidad por las dosis más o menos no se ha visto, pero como promedio los niños nacen con 2,5 kilos, 3 kilos, entonces preparar nuestro material con el Conaquion para aplicarlo y sobre todo verificar bien la técnica, cómo lo van a poner, ¿no es cierto? El tercio medio del muslo en la cara anterolateral. Entonces aquí estamos viendo cómo hacen todas las medidas profilácticas para la atención del recién nacido. Y nosotros evaluamos, estamos hablando de un bebé que nace vigoroso y evaluamos con el test de Apgar, ¿qué cosa? La vitalidad. La vitalidad de este niño, que es la adaptación cardiorrespiratoria y su función neurológica al primer y el quinto minuto de vida. Si un niño nace en malas condiciones, esta valoración no sirve. Nos sirve para el seguimiento, pero no para decidir si queremos reanimar o no. Entonces, aquí esto es retrospectivo, no es, porque todos los niños nacen con algo cianóticos, ¿no? Nacen un poco flácidos y que no lloran a veces uno, pero inmediatamente se recuperan y emiten su llanto enérgico, que es normal, ¿no? Pero los niños que continúan en esa condición pueden ser pasibles de presentar depresión cardiorrespiratoria. Y estos son los parámetros que evalúan: la frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad y color. Hay que tener cuidado porque a veces nos confundimos y acá lo que no nos piden es frecuencia, no nos piden frecuencia respiratoria. En un recién nacido, la frecuencia respiratoria no es como la del adulto, tiene que tomarla al minuto. Por eso se ve si llora o no llora. Esfuerzo respiratorio nada más, no nos piden. Lo que sí nos piden es frecuencia cardíaca, ¿no? Pero la frecuencia cardíaca también es fácil de tomar sin que pase un minuto. La tomamos a los 6 segundos y lo multiplicamos por 10. Cuando hacemos para reanimación, la frecuencia cardíaca lo tomamos en 6 segundos y lo multiplicamos por 10 y nos da la frecuencia. Si está menos de 100, tenemos que iniciar ventilación a presión positiva. Pero no controlamos frecuencia respiratoria, sino esfuerzo respiratorio, tono muscular, esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca. Y esto nos califica si el niño ha nacido vigoroso, cuando tiene un Apgar 7 a 10 al minuto, ¿no? Y depresión moderada 4 a 6 y depresión severa 0 a 3. Acuérdense que eso es retrospectivo. Entonces nosotros decimos, ¿qué cosa es un niño vigoroso? Un niño vigoroso es aquel que tiene un esfuerzo respiratorio fuerte, buen tono muscular y la frecuencia está por más de 100 latidos por minuto. Ese es un recién nacido vigoroso. Y nosotros no aspiramos, ni intubamos, ni nada a un niño así esté teñido de meconio. Se le limpia la boca porque ya se aspiró. El feto respira intraútero de 60 a 70 veces. Entonces toda su tráquea, todo está lleno de meconio. O sea, ya es absurdo que queramos intubarlo, que queramos aspirarlo, ¿no? Y si llora, peor, ya lloró. Y uno dice, caray, líquido meconial, ya lloró, va a ser un cuadro aspirativo. Ya pues, ya se aspiró. Hay que ver cómo evoluciona. Porque puede estar impregnado de meconio y puede llorar. Y uno ve líquido meconial, pero
después ya vienen las complicaciones, ¿no es cierto?, del cuadro aspirativo. Entonces, no hay que hacer medidas extremas en este caso, ¿no? Y entonces el bebé que está bien, que está llorando, no debe ser separado de la mamá. Va a permanecer con la madre y se le da los cuidados de rutina, el calor, limpiar la vía aérea, si es necesario secar y evaluación continua. Y esto siempre, acuérdense de que el calor es importante. Nunca deben tener al niño sin darle una fuente de calor. Y cuando se le coloque contacto piel a piel, debe estar cubierto con un campo seco. Y aquí estamos con la mamá que está con contacto piel a piel y amamantamiento temprano. Y el bebé está feliz de la vida. Evolucionan muy bien. No crean, nos costó también a nosotros, qué bien incómodo estar en esa área de obstetricia para poder atender al bebé. Pero así están las normas, si sea por el bien del recién nacido y su mamá, en buena hora. Luego nosotros tenemos que ser dentro de los procedimientos la antropometría. Mirar el peso, la talla, el perímetro cefálico y el perímetro torácico. Y nosotros esto lo hacemos y tenemos la calificación del bebé por peso, los niños que son de bajo peso, muy bajo peso y extremadamente muy bajo peso. Niño normal de 2.500 a 4.000 y 4.000 macrosómico. Y la talla, si no, antes se medían como conejito a los bebés, ¿no? Los agarraban de los talones y les ponían el centímetro hasta la coronilla, ¿no? Así se tomaba la medida. Pero ahora hay unos tableros en los cuales tallímetros que los pueden, son portátiles. Y el perímetro cefálico que se tiene que tomar, siempre tener en cuenta la protuberancia occipital y la glabela al medio de la frente. Y el perímetro torácico a nivel de mamila. Esos son los parámetros que nosotros usamos para poder tomar el peso, la talla y el perímetro cefálico del bebé. Luego hacemos el examen físico. En el examen físico, ¿qué tenemos que ver? Ya por sistemas, órganos y sistemas. Comenzamos por la cabeza. Ustedes saben que ellos tienen un fontanelas abiertas, ¿no? El bebé. Pero tienen que tener unas medidas que corresponden a normal. Van desde 1 hasta de 1 por 3, ¿no? Y la de atrás, que a veces es imperceptible o a veces medio centímetro, la fontanela posterior. Muy amplia, ¿no? Puede tener también en niños muy bajos pesos, podemos tener las fontanelas amplias, que no estén pulsátiles ni abombadas, ¿no? Entonces se tiene que tener la medición adecuada de la fontanela. Luego cuando nosotros vemos, y es frecuente que tenemos que ver las fracturas en la clavícula, examinar a los bebitos, ¿no? Porque a veces, sobre todo en los podálicos, ¿no? Hay que ver si no tienen luxaciones o tienen problemas de neurológicos, ¿no? Al tener el problema de las alteraciones en la clavícula, las fracturas y también, pues, ¿no? Las parálisis braquiales, que son a veces frecuentes, porque no miden la fuerza, a veces son pequeños, es un bebé y no se mide la fuerza con que sale y entonces nos damos cuenta después que está con el brazo caído, ¿no? O que cuando la mamá nos dice que cuando lo agarra el bebé llora, entonces nosotros examinamos y encontramos un miembro que está hipotónico, ¿no? Y que para descartar una parálisis braquial o una fractura de clavícula que la mamá también nos puede reportar, ¿no? Que al darle de lactar llora. Luego mirar el tórax, los latidos cardíacos y las caderitas, ¿no? Para ver las displasias que tenemos que hacer. Yo siempre recomiendo a mis alumnos, por ejemplo, que si son hombrecitos los bebés y son a término, siempre tienen que examinar que los testículos estén en las bolsas. Porque la criptorquidia es una patología que se descuida. Porque la mamá cuando lleva al bebé a su casa se olvida, nadie le examina si los testículos están descendidos o no. Y eso es un riesgo de producir cáncer.
a los testículos, porque el testículo al no bajar de la cavidad abdominal se maltrata, se malogra, porque la temperatura de la cavidad abdominal es mayor y entonces el testículo degenera y le produce cáncer. Y es muy triste que niños de 18 años, 20 años mueran por cáncer, cuando eso se pudo haber prevenido, ¿no? Entonces siempre les digo yo que cuando un niño, salvo que sea prematuro, ¿no? Un niño a término tiene que tener sus testículos descendidos. Nadie los examina, ¿no? Entonces, ver la columna también, ¿no? Que el cuerpo, y buscar, siempre le digo a mis alumnos que busquen la espina bífida oculta. La espina bífida oculta, uno sigue la línea de la columna y al rafe de la unión de los glúteos hay un hoyito. Si ese hoyito puede tener pelitos o si uno ve un hoyito, tratar de ver si tiene piel recubierta o no, porque puede ser que no se haya cerrado y esa es una espina bífida y va a salir líquido, ¿no? Líquido de la columna y entonces se va a infectar y le puede producir meningitis. Y estas son las maniobras que se hacen para descartar la displasia de cadera. Ahora, por ejemplo, algunas instituciones, yo he viajado por todo el país por 2 años y he encontrado de que, por ejemplo, en Arequipa, a todo niño que nacen, me enteré que les toman su ecografía de cadera para descartar la displasia. O sea que ya no se conforman con hacerle esta maniobra para descartar. Y debe ser que se debe tomar alguna decisión, porque tengo conocimientos, tengo un familiar que trabaja en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, y es triste que vayan niñas de 6 meses que no han sido detectados que tienen displasia de cadera. Entonces, es importante descartar en el examen físico con una maniobra y si hay dudas, descartarle con un procedimiento que puede ser radiografía o puede ser la ecografía, ¿no? Y en el otro componente de la atención tenemos la identificación del recién nacido, ¿no? La identificación del recién nacido, que es la plantita del pie derecho y el dedo índice de la madre, ¿no? Y lógicamente, siempre no olvidarse de enseñarle el sexo a la mamá. En la valoración de la edad gestacional, antes era exclusividad de los médicos, porque usábamos un método que se llamaba Asher. Ese método de Asher era netamente clínico y solamente lo manejaban los médicos. Y era un drama, ustedes no se imaginan. Memorizarse tantos parámetros, tantos criterios, era una cosa de locos. Andábamos con nuestro papelito mirando allí. Pero como la atención, pues como les digo, no es patrimonio de un grupo profesional, ni nadie tiene la verdad, ¿no? El parto sucede y uno no puede ver todos los profesionales que hay. Se diseñó el método Capurro, que este método Capurro es valorativo por puntaje. El otro es clínico. Y entonces también había un margen de veracidad de 2 semanas. Había un rango. Este Capurro, como es de puntaje, nos da 7 días de margen, o sea, más cercano a la verdad. Y puede ser aplicable por todos los profesionales de la salud. Entonces, aquí esto se usa en más de 30 semanas de edad gestacional y se usa hasta las 6 horas de vida o 12 horas de vida y usan 5 datos somáticos, ¿no? Que suman un puntaje y a esto se le aumenta 204 días, que es la constante, y se divide entre 7. Y eso nos da la edad gestacional. Y es importante que determinemos la edad gestacional porque lógicamente si nos nace un prematuro puede tener complicaciones respiratorias, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener la edad gestacional. Y nos se clasifica en pretérmino, a término y postérmino, ¿no? Menos de 37 semanas, de 37 a 41, mayor o igual de 42 semanas. Y este es el Capurro, donde valora estos puntos: la forma de la oreja, la glándula mamaria, formación del pezón, la textura del piel y los pliegues plantares.
En el hospital, en María Auxiliadora van a enfermeras internas, internos de medicina, internas de obstetricia también, pero quienes están más en contacto con los bebés son las internas de enfermería y las internas de medicina. Y entonces todas ellas están obligadas a saber el capurro y tienen que tener en su listado cuántas evaluaciones han hecho para que puedan acreditar, ¿no?, en su puntaje. En la relación edad gestacional-peso es lo que nosotros medimos como riesgo nutricional. Y aquí utilizamos tablas de crecimiento intrauterino según los percentiles. Nosotros tenemos nuestra tabla del 2004, donde se hizo el estudio, pues a una cantidad muy respetable de recién nacidos. Y entonces nosotros valoramos a los recién nacidos que están entre el percentil 10 y el 90 como adecuado para edad gestacional. Es decir, el peso lo tienen adecuado para esa edad gestacional o está en el rango normal. El pequeño cuando está menos del percentil 10 y grande cuando está más del percentil 90. Y estos son nuestros percentiles que nosotros manejamos, ¿no? Que en donde están el percentil 50, el percentil 10 y el percentil 90. Todo lo que está por encima del percentil 90 es grande para edad gestacional y todo lo que está por debajo de 10 es pequeño. Eso nos mide el riesgo nutricional. Cuando hacemos el contacto precoz, lo que llamamos el apego precoz ahora, esto estabiliza muy bien al bebé, su adaptación es más fácil cuando están con la madre. Y entonces, esto también tiene un procedimiento que el personal de enfermería lo maneja muy bien. Ellas son las que se encargan de realizar este contacto con el bebé y con la mamá. Entonces, esto tiene que ser de inicio temprano y la lactancia materna dentro de la primera hora de vida, ¿no?, estimula la alimentación. Parece increíble, es ver cómo el bebito se prende del seno de la mamá inmediatamente cuando nace, es muy bonito y evolucionan muy bien los bebitos, su proceso de adaptación del recién nacido, la función respiratoria, todo se va exitosamente, ¿no? Dice, entre más pronto sea el apego, se logra una lactancia exitosa y duradera. En realidad, todavía no lo hacemos en caso de cesáreas, ¿no? No he visto tampoco que se haga en ninguna clínica, pero en parto sí. En parto sí he visto y en la clínica también he visto que hacen el parto, ¿no?, el apego. Esto es básicamente la atención inmediata en el caso del procedimientos que se hacen en sala de partos, ¿no? Y lógicamente luego el bebé va al ambiente de adaptación en donde pasa 2 horas promedio. Y entonces allí cumple su periodo de adaptación neonatal inmediata. Y luego pasa a alojamiento conjunto si el bebé está bien con su mamá. Y ahí también hay una prestación. Cuando van a alojamiento conjunto no significa que están abandonados. Tienen que estar con supervisión y asistencia, porque ahí hay que garantizar que la señora le pueda dar la leche y el bebé pueda también superar y no presentar alteraciones metabólicas, por ejemplo, la hipoglicemia por pobre succión, ¿no es cierto? Entonces, es importante que tenga asistencia y apoyo para fortalecer la alimentación y sobre todo lograr la participación del padre y la familia aquí para que pueda garantizar el desarrollo adecuado del niño, ¿no? Eso es en alojamiento conjunto, ahí está la familia, el padre, y en algunas instituciones se hace el tamizaje. Ahora están pidiendo mucho el tamizaje, quieren hacer el tamizaje. Ustedes saben que se está haciendo en los hospitales, hay una norma también que garantiza. Ustedes no saben cuántos niños con problemas de tiroides hay. Es increíble y es una de las enfermedades que se detectan tempranamente. Son 7 enfermedades de las cuales pueden estar, que son congénitas, una es la tiroides, la fibrosis quística,
el otro es pues las metabólicas por la glucosa o algunas otras enzimas que faltan para poder garantizar, pero es costoso, pero debe hacerse, no es justo que nuestros niños sean detectados con hipotiroidismo cuando haya pasado el año, ¿no? Entonces es importante que sea esto. Y luego de esto, siempre al alta hay que medir el perímetro cefálico, ¿no? Porque cuando pasan por el canal del parto puede sufrir alguna disminución y lógicamente este sería el perímetro que podría ser el inicio de su control, su chequeo, ¿no? Y luego las vacunas que tienen que darse a los bebitos, ¿no? Y en el componente de gestión que también está en esa norma, es importante que nosotros reconozcamos, porque si nosotros no incluimos las acciones, las actividades, no vamos a tener presupuesto, ¿no es cierto? Y por más conocimiento que tengamos de lo que debamos hacer, no va a haber cómo realizarlo. Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos que tener una planificación de la atención neonatal, también recursos para el monitoreo, la capacitación y también la investigación en salud neonatal, que todo eso está contemplado en la norma, ¿no? Solamente nos hemos abocado nosotros a revisar los procedimientos que hacemos para la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Gracias, si tienen alguna inquietud.